8 Telenor, somos tu gente. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia, ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información. Señor Bernabé Matos, director regional de La Vida. Usted, los buenos días y la bienvenida, hermano. Buenos días, Wilson Gómez. Buenos días a todas las personas que cada domingo siguen este programa, El Poder de la Información. Estamos aquí para hablar sobre la seguridad social, que es el tema que nos ocupa. Bien, la seguridad social, ya varias veces tú has venido a nuestro espacio y hemos abordado los diferentes tópicos de la seguridad social en lo que tiene que ver con la estructuración. Más nos gustaría, sobre todo ahora que hay un caldo de cultivo muy importante, donde se habla de una modificación de la ley, donde se habla de la entrada en vigencia de la norma que rige El primer nivel de atención. el primer nivel de atención primaria, entre otros tantos. Queremos entrar directamente con esos tópicos que son tan importantes, pero antes sí me gustaría que definiéramos lo que son los regímenes de la seguridad social, tanto el subsidiado como el contributivo y el mixto. Bien, Wilson, con relación a esa pregunta, la ley de seguridad social a la población dominicana la divide en tres segmentos, en tres grupos, que se llaman regímenes. Hay un régimen subsidiado, que es, ahí están incluidos todos los indigentes, todas las personas que no trabajan, y que ese régimen tiene que ser financiado por el Estado a través del presupuesto y ley y gasto público de la nación. Ahí están las personas pobres. Dice el reglamento que tienen que ser todas aquellas personas que su ingreso sea inferior a la mitad del salario mínimo nacional, pero que no sean empleadores, que no sean empleados, que no trabajen por un salario para un empleador. O sea, eso es para los chiriperos. Personas que lavan, planchan, hacen trabajo del día a día. Entonces, hay otro régimen que se llama régimen contributivo subsidiado. Ese régimen es mixto, no ha entrado en vigencia todavía, a pesar de que la ley fue aprobada en el año 2001. Porque ahí está el sector informal de la economía. Ahí están los trabajadores por cuenta propia. Entonces, no es tan fácil implementar ese régimen porque a esas personas tienen que hacer un aporte y el Estado tiene que subsidiarlo con una parte. Entonces hay que hacer estudio actuarial en base al sector de la producción, en base a la profesión de ese sector, para ver con cuánto van a pagar, cómo van a contribuir y con cuánto lo subsidiaría el Estado. Y el tercer grupo o régimen es el régimen contributivo. Ahí estamos todos los asalariados, ya sean públicos o privados. Y efectivamente, con esas personas son contributivos porque contribuyen a pagar su propia seguridad social. En este caso, el Estado es el garante de que esos descuentos que se te hacen y esos beneficios que usted tiene se te garanticen. Solamente el Estado vela para eso. No, en este caso también el Estado, el gobierno, funge como empleador para los empleados públicos y tiene que cumplir con la ley. En esa parte son los tres regímenes que divide la ley de seguridad social a la población dominicana. Es sumamente importante que la población sepa en qué régimen está ubicado. Entonces, el régimen contributivo subsidiado, que no ha entrado en vigencia, un poco complicado como lo expliqué, pero para la parte de salud hay una alternativa, y es que la ley permite que los hijos afilien a los padres y a los suegros. Entonces, por ahí se le busca más o menos una salida a la parte de salud, no hacia la parte de pensión y no hacia la parte de riesgo laboral. Entonces, ahí venimos con el escollo, no hacia la parte de pensiones. Exacto. Ahorita esa persona entonces, en vez de ser socorrido por las AFP, como le aportó,
queda desprotegido. queda desprotegido y va a ser una carga entonces para el Estado Dominicano. Exactamente. Pero el Estado Dominicano no ha sido lo suficientemente interesado en ese sector para regularizarlo, porque yo sé que es complejo, porque aquí hay mucho empleo informal. Exacto. Y el problema de nosotros como dominicanos que por cultura no usamos la prevención. Exacto. No, Wilson, y en la parte de la salud, que es la que se te permite que afile a tus padres y a tus suegros, nosotros en la DIDA entendemos que tú no deberías pagar por ellos. Porque si tú mantienes a tu papá, a tu mamá o a tu suegro, forman parte de la casa, de la familia, donde a lo mejor si viven aparte, tú tienes que pagarle la luz, costearle la comida, que también tengan que pagar para la comida. Y muchas veces, el que tiene niños pequeños, se lo cuida el papá, la mamá, los abuelos. Exactamente. Entonces son parte de la familia. Entonces tú no deberías pagar adicionalmente por ello, porque el sistema sabe que esa persona no trabaja. Por lo tanto, y el acta de nacimiento dice que es tu padre, que es tu madre. Entonces, debería ser parte de tu familia y el sistema debería cubrir eso. Esa cápita que se le dispersa al ARS debería ser cubierta por el sistema y no del pírrico salario que ganan la mayoría de las personas que están aquí, tengan que hacerle ese descuento para eso. Esa ley hay que modificarla, pero yo tengo muchos temores. Me gustaría que esperáramos otro congreso que esté más comprometido con la sociedad y no con lo que tenemos. Esa parte la digo yo, tú me entiendes. Vamos a hablar sobre atención primaria. Yo tengo en mi haber sido el maestro de ceremonias del lanzamiento de la atención primaria en la República Dominicana que se hizo precisamente en Villarribas, la primera UNATS, que era a la sazón, y aprovecho para saludar a mi querido amigo y hermano, mi compadre Juan Octavio Ceballos, era el secretario de Salud Pública del entonces. El diseño de la atención primaria es un diseño importantísimo y muy bueno, porque tiende a abaratar el costo de la salud y a eficientizar los servicios, porque estamos hablando de unidades que están enclavadas en una zona determinada con un número de habitantes que están protegidos por una comunidad en salud de médicos, enfermeras y promotoras. Estas unidades de atención primaria están organizadas y diseminadas ya en toda la geografía del país a nivel público, no así a nivel privado. Hablemos de esto. Mira, es buena explicación, Wilson. Las UNAP, Unidad Nacional de Atención Primaria, en el régimen subsidiados, están organizadas, estructuradas, de que cada persona que tiene el seguro de SENASA perteneciente al régimen subsidiado, tiene una asignada. En esa UNAP siempre tendrá que ir a buscar sus servicios de salud y sus medicamentos en caso de que los necesite. Y si en esa UNAP no le pueden resolver el problema de salud porque escapa a la UNAP, entonces lo refieren a un hospital de primer nivel de atención o a un hospital de segundo nivel de atención. O sea, es una escalera, es una cadena donde el afiliado tiene que cumplir. Entonces, es una cadena, y escúchame, guárdame la idea, es una cadena, pero es un eslabón que no debe romperse, porque dentro de lo que es una atención primaria, existen una serie de elementos que te van a beneficiar como usuario, en el sentido de que lo que tú puedes resolver en una unidad de atención primaria no tienes que ir a pagar a un especialista. es correcto. Pero sobre todo, que tu historial clínico te lo van a registrar en esa atención primaria en salud. Y tú sabes la importancia de que tú tengas tu récord completo, donde tu árbol genealógico esté ahí expresado para el manejo de tus patologías. Esa es la parte que aspiramos, Wilson, que se implemente en el régimen contributivo, pero estamos hablando del subsidiado. En el subsidiado la persona está en la UNAM y ahí están los datos recogidos. Entonces, cuando el médico lo refiere a un hospital más avanzado, ahí lo ve un especialista y después tiene que volver a una contrarreferencia a la UNAP
porque a lo mejor el médico que lo vio le indica otro medicamento y entonces la UNAP, ese medicamento que no está ahí, lo incluyen en el pedido para que le llegue su medicamento. Entonces, eso funciona bien en el régimen subsidiado. Entonces, ¿qué es lo que se está planteando en el régimen contributivo? El Seguro Familiar de Salud para el régimen contributivo comenzó en septiembre de 2007. Comenzó con un plan de servicios de salud, plan piloto, y no comenzó la parte del primer nivel de atención en el régimen contributivo, que era que cada ARS, lo que plantea es que cada ARS, administradora de riesgo de salud, debe decirte cuál es tu centro médico donde tú siempre debes ir. Entonces, en la UNAP, en el primer nivel de atención, se resuelve el 80%, según los estudios, de los problemas de salud de las personas. Entonces, porque ahí hay laboratorios, ahí hay rayos X, hay una serie de médicos especialistas en el primer nivel de atención que cuando te ven, si ellos entienden que hay que referirte a un especialista, lo refieren. Y tú tendrías que pagar una cuota moderadora fija por consulta. Eso no logró conseguirse. Entonces, pero había presión para que comenzara el régimen contributivo. Comenzó sin el primer nivel de atención, sin la atención primaria en el contributivo. Entonces la persona va directamente al especialista y el especialista te cobra una consulta especializada, aunque sea una gripe que tú tengas. Pero si fuiste donde él y él te mandó hacia análisis, él va a ver después los resultados de los análisis y te va a referir a otro médico especialista. Pero él te cobra una consulta especializada. Entonces, y ese médico, si su tarifa es 1.500, 2.000 pesos, te va a cobrar eso de diferencia a lo que él quiera. Porque las ARS, desde que comenzó el Seguro Familiar de Salud en el régimen contributivo, no han aumentado los honorarios profesionales a los médicos. Siempre le pagan el mismo monto. Entonces, ¿quién carga pesado en esa parte? El afiliado, porque tiene que pagarle una consulta al médico en base a lo que el médico diga. Hay resistencia para la implementación del primer nivel de atención, la atención primaria en el régimen contributivo, tanto por las ARS y tanto por los médicos especialistas, porque entienden que sería otro pleito que tendrían que echar, porque no es verdad que un médico si le ponen una cuota moderadora fija que tiene que pagar, como estaba establecido era de 100 pesos, supuesto tú que eso lo aumenten a 300, 400, 500 pesos, no pueden cobrar más de ahí, no podrían cobrar más de ahí, pero no es verdad que a la RS le van a dar consulta a 300 pesos. Entonces ahí viene ese problema, a la RS le conviene que esto siga así y a los especialistas también les conviene que esto siga así porque ellos se están beneficiando de eso. Es algo que es muy cierto. Ahora bien, si funciona como funciona muy bien el descongestionamiento de los hospitales, ya tú no ves los hospitales con el nivel de congestionamiento de otros tiempos. Es correcto. Se ha eficientizado más los servicios en la parte pública, que históricamente las cosas funcionan menos que a nivel privado. Entonces, ¿es meramente financista o existen otras alternativas por lo que las ARS entiendan que no debe implementarse ese sistema a nivel contributivo, a nivel privado? Bueno, amigo televidente, Wilson, lamentablemente la salud es un negocio. Y todo lo que pone un negocio, el objetivo es ganar dinero, no brindar un servicio. Entonces el Estado tiene que jugar su papel ahí, porque las ARS se manejan con números. Y cuánto me voy a ganar. Entonces, ese es el gran problema que hay. Entonces, el Estado necesita arreglar esa parte para que la salud llegue a la población con calidad. Llegue con calidad y llegue, ¿cómo te digo? Porque la salud tiene un costo, aquí tiene un precio. Te llegue con el costo que tiene que llevar. Que si una ARS tiene que gastar X suma de dinero para curar a una persona, lo gaste. Pero ahora no, ahora te dice, yo cumplí con lo que tenía que darte, a mí no me importa tu suerte de ahí en adelante. Ese es el gran problema y por eso se está luchando para que se implemente el primer nivel de atención. Porque las ARS cada vez que lo que hacen es pedir, gritar para que le aumenten la cápita cuando se quiere aumentar la cobertura
tanto de los procedimientos como del medicamento y todo eso. Entonces eso es un verdadero problema y una seguridad social no se puede mantener sobre la base de que cada vez que para darle más beneficio a la población haya que aumentarle la cápita a las ARS. Esa visión financista en el manejo de lo que es la salud y lo que es el mismo sistema educativo, es prácticamente una misantropía. Nosotros hablábamos de esto la semana pasada cuando hablábamos de los medicamentos contra el cáncer. Nosotros siempre hemos sostenido que las grandes potencias del mundo pues se abrogan única y exclusivamente la posición de mantener el control estricto como Estado de el armamentismo. Más sin embargo, el de los medicamentos se lo dejan a la industria privada y ese alto costo que se refleja en los medicamentos es producto de que está al libre negocio, al libre beneficio. La salud en la República Dominicana también es así, desgraciadamente. También es así. Por ejemplo, nosotros vemos la resolución ahora que se ha emitido para los pacientes renales. Tiene la seguridad social que vivir de resoluciones en resoluciones, porque sencilla y llanamente lo que se ve es la visión financista del sistema. Así es, Wilson. Bueno, la CISARI tuvo que emitir esa resolución para los pacientes crónicos, renales, que necesitan trasplante de órganos. Porque anteriormente, eso hace tiempo que está cubierto, pero la cobertura era para el paciente que está interno, ingresado, el que tiene el problema. Si hay que hacer un trasplante de órganos, no le cubre al donante. La extracción del órgano, sí, la persona que para pasarlo a ponérselo a la persona, te dice, no, yo te cubro ponerlo aquí, pero traerlo de aquí no te lo cubro. Entonces, la familia, los familiares del paciente que está enfermo, que necesita el trasplante, tenían que buscar dinero para cubrir la extracción del otro. Entonces, había gente que se moría porque es una persona pobre, humilde, que no tenga recursos, ya en una situación difícil de su familiar, buscar para pagar el procedimiento del otro, terminaba el paciente muriendo. Entonces esa resolución viene a resolver ese problema de que, primero, el donante tiene que ser compatible con lo que necesita el enfermo. Hay que buscarlo, porque eso no está ahí. Y hacer estudios. Y hacer los estudios para ver si es compatible. Y en segundo lugar, cuando aparece, entonces tenían esa traba anteriormente, ya no la tienen. Eso es un paso de avance que tiene la seguridad social con esa parte, que antes era un dolor de cabeza más fuerte del que tenían los familiares del paciente que necesitaba el trasplante. Te voy a hacer una pregunta. ¿Existe alguna experiencia en el mundo donde se pueda llevar la seguridad social a la población sin la necesidad de esa intermediación que representan las ARS? En España es así. Y pues, entonces pues, nosotros que abrogamos tanto por los españoles y que eso es nuestra madre patria, ¿por qué diablo no la invitamos? Lo que pasa es que sí, pero en España el Ministerio de Salud Pública somete el presupuesto al Congreso, que lo que necesita para resolver la salud de la población, y el Congreso no lo puede modificar, tiene que aprobarlo, tiene que aceptarlo. Si Salud Pública en España dice que necesita X suma, esa suma hay que asignársela. Seguimos mirando para el Congreso. Señores, vamos a pedirle permiso a Bernabé. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Hoy de Seguridad Social, todo, no se muevan. Decíamos y hablábamos de la seguridad social. Y me gustó esa parte cuando pusiste de ejemplo a España. Y hablaste de que el Congreso español no puede modificar el presupuesto de salud de la nación. Aquí se juega y se rejuega con esto. Hablemos ahora de otro gran escollo de la seguridad social. Pero Wilson, debo aclararte que la seguridad social en España comenzó en el 1901 y aquí comenzamos en el 2001. O sea, nos llevan más de 100 años de avance, de adelanto con la seguridad social. Pero debemos encaminarnos hacia allá. Claro que sí. Debemos encaminarnos hacia allá. Eso es muy cierto, la cantidad de años. Pero vamos a escoger un modelo que verdaderamente beneficie y que ahorre costos. Es lógico.
que es lo pensando lógico. en la población, porque el principio de la ley de seguridad social es proteger a la población Y que es un bien intangible, la salud Exacto. es un bien intangible. y la Constitución dice que es un derecho humano. Es un derecho humano. En nuestro caso, por ejemplo, hoy nosotros tenemos un virus encima y nosotros valoramos lo que es la salud cuando nos llega la enfermedad. Qué bien es cuando yo estoy sano completamente, en el set, que no me duele nada. Diferente, por ejemplo, en estos momentos, que tengo un escalofrío de una virosis que tengo instalada. Trabaja mucho mejor, rinde más en el trabajo y todo eso. Exactamente, exactamente. Te decía, y me excusan nuestros amigos de la AFP, que te la presento como escollo, que es otro gran escollo que tiene la seguridad social, porque veo que dentro de la propia estructura de la seguridad social hay partes que son para dinamizar y se convierten en la manzana de la discordia. El caso de las AFP, de las aseguradoras de los fondos de pensiones. Hablemos de esto. Bueno, tú sabes que la ley plantea un seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, que el término corto es pensión. Las AFP vienen para garantizar un retiro digno a los trabajadores cuando ya no puedan, tengan cierta edad, más de 60 años, y no puedan continuar trabajando. Obviamente, como comenzamos tarde, todavía al día de hoy no hay una persona pensionada por vejez. La primera pensión por vejez vendrá en el año 2026. Las pensiones que hay en la actualidad son por discapacidad y por sobrevivencia. Solamente cuando fallece algún trabajador, se pensiona a los familiares, con una reglamentación que hay establecida ahí, que el monto de la pensión de sobrevivencia es un 60% del salario cotizable del trabajador. Y establece una escala cómo se va a repartir esa pensión en base a los hijos, si son menores de edad y tienen menos de 21 años, y la viuda. Y debo decirte, amigo, debo decirte, amigo Wilson, que aún la pensión para la viuda tiene otra reglamentación, o el viudo. Si, aparte de que es un 60% que corresponde para la pensión del salario cotizable, del que está registrado en la Seguridad Social, y otra partecita que también vamos a tocar, los salarios. Entonces, de ese 60%, el 50% es para la viuda y el otro 50% para los hijos. Pero, si esa viuda tiene menos de 50 años de edad, no le toca pensión, sino una indemnización. ¿Qué es una indemnización? No es más que el cálculo de ese 50% que le corresponde a ella por 5 años y se le entrega en un solo monto. O sea, si una mujer tiene 30 y pico de años, 40 años de edad, a ella y el esposo fallece, lo que le van a dar es una suma de dinero equivalente a 60 meses. Y claro, va a recibir la de los hijos, porque son menores de edad, no tienen cédula, y ella tiene que recibir. Ella lo recibe todo, por la parte de ella es ese. Si la persona tiene de 50 años, el viudo, la viuda, 50 años, y menos de 55, entonces le dan 72 meses. Y para que la pensión pueda ser vitalicia de por vida, la viuda y el viudo tienen que tener más de 55 años de edad. Esa es la metodología, el mecanismo que plantea el reglamento. Entonces, pero resulta, Wilson, que en este momento las AFP tienen más de 900 millones de pesos. Oye este dato, amigo televidente, 900 millones de pesos de trabajadores fallecidos cuyos familiares, por desconocimiento y por ignorancia, no han ido a la AFP a reclamar ya sea la pensión de sobrevivencia o la devolución de los aportes, porque si la persona falleció y no estaba activo en nómina, no corresponde pensión, pero sí hay que devolverle los aportes. Esa parte no prescribe la devolución de los aportes. Lo de la pensión sí prescribe. Antes era 2 años. Nosotros como DIDA reclamamos eso ante la AFP, ante las instancias, y eso se aumentó a 7 años. O sea, un trabajador fallecido, los familiares no lo sabían, y tienen 7 años para reclamar.
en la actualidad. Pero el gran problema que hay es de los 900 millones de pesos ahí, que si los familiares no van a reclamar ese dinero es de la AFP. ¿Cómo accesar a esto? Ok, murió un familiar nuestro directo. Tiene que ir a la DIDA a investigar cuál es su AFP y como tú sabes que estaba trabajando, tú vas a preguntar. Te decimos la AFP y te decimos si tienes derecho a la pensión porque está cotizando. Entonces, para ir a la AFP tú tienes que llevar una serie de documentos legalizados todos, acta de nacimiento, acta de defunción, todo. Hay un caso, hace como un mes por ahí, un caso de una señora de Pimentel, que el esposo falleció y ha ido 4 veces a la AFP a solicitar la pensión de sobrevivencia. Siempre falta algo, algún documento. Un dato le falta algún documento. Eso dice la señora, eso es para que yo desista, me canse y abandone eso. Entonces, de los documentos que le piden, son legalizados todos. Acta de nacimiento legalizada, acta de matrimonio legalizada y una declaración jurada de herederos, consejo de familia, como se llama, que eso lo hace un abogado notario. Entonces ahí hay que poner los escollos. Porque si dicen que eran casados con la señora fulana de tal, se lo devuelven porque no dice la fecha de matrimonio. Pero tiene el acta de matrimonio ahí. Pero tiene que decirle en ese documento. Si dice que procrearon 3 hijos, vamos a suponer que fueran mayores de edad, tienen la cédula ahí, pero no dice la fecha de nacimiento de los hijos. Pero hay un acta de nacimiento de los hijos adicional, original y legalizada. Entonces, ese tipo de burocracia. Pero entonces tampoco te dan un modelo. Que eso te iba a decir, debiesen tener un modelo. Complétame ese modelo y tráemelo. Como la ARL, riesgo laboral. Exacto. Tiene un formulario. Un protocolo. Puede tener 100 preguntas, 50 preguntas, 80 preguntas, no importa. Tú las contestas todas. Cuando tú las completas todas, no hay problema. Y te funciona, porque el riesgo laboral funciona porque funciona. Pues claro. Entonces, pero con la AFP no hay forma. Entonces, ¿qué tuvo que hacer la señora? Venir a la oficina para hacer una reclamación y se hizo la reclamación para eso. Entonces, porque se ve como una traba. Entonces, con los trabajadores fallecidos, Wilson, amigo televidente, las AFP saben dónde están los familiares de esa gente. Ella lo sabe. Porque si una AFP está recibiendo aporte por ti porque tú trabajas, saben la empresa donde tú trabajas. Y las empresas también por solidaridad con los deudos también debiesen preocuparse en esa parte. Sí, está bien, pero muchas veces lo desconocen. Lo desconocen. Pero la AFP sabe cuando tú falleciste, porque ellos tienen acceso a la base de datos. Entonces, si quieren devolver, así como la ley, el reglamento manda que la AFP te manda un estado de cuenta cada 6 meses, que es obligatorio imprimirlo y mandártelo a tu trabajo, a tu casa, donde tú digas, o por correo electrónico, como tú digas. Ellos lo tienen que imprimir obligatoriamente y lo hacen. Ahora, cuando tú le preguntas a la mayoría de gente si le llega su estado de cuenta de la AFP cada 6 meses, te dicen, no, yo no sé en qué AFP estoy. Y ellos lo imprimen. Tienen que hacerlo porque es mandatorio. Entonces, la AFP sabe cuando tú cambias de trabajo. Entonces, la CIPEN, la Superintendencia de Pensiones, que recibe una comisión para que defienda la inversión de los fondos y proteja al trabajador, debería cada cierto tiempo, cada 6 meses, hacer una publicación en los medios de comunicación diciendo a las personas que han fallecido con los nombres y la cédula, informando a la población a que vayan a buscar esos fondos, pero eso no se hace. O sea, las AFP reciben el dinero, pero no informan a la gente. Y aparte que reciben una comisión de la inversión del fondo, la AFP se ganan el 30% para ella. Y lo otro va para la cuenta del trabajador. Pero no informan nada. Y no te informan nada, y solamente están establecidas, radicadas en Santiago y en Santo Domingo. Suponte tú, Wilson, que tú vivas en Pedernales, en Montecristi, en Río San Juan, en Cabrera,
y tenga que arrancar para Santiago a solicitar una pensión y te rechacen los documentos, tenga que volver, óyeme, no es fácil. Esa centralización que ellos tienen es hasta absurda, porque sí, es lo único que ellos no tienen a nivel nacional, pero después todas sus operaciones de los bancos, que son lo que sustentan las AFP, tienen todos sus departamentos diseminados en toda la geografía y en todos los puntos. Tú vas a cualquier estafeta de cualquier banco, en cualquier lugar, y te da todos los servicios que te dan en el central. Sí. Todos. Más sin embargo, para su fondo de pensiones, que son ellos que la manejan a través de las AFP, esa sí está centralizada solo en Santo Domingo y en Santiago. El día pasado, tú recuerdas, hace un par de años, que te llamé para un caso de Santiago, de una persona que había fallecido antes de yo entrar a esa empresa. Ella falleció y en el acta de fusión había una disparidad. En una parte estaba que su muerte había sido natural y en otra que había sido trágica. Como tal fue, era trágica. Gracias a Dios nosotros tenemos una funcionaria muy puntual en la Junta Central Electoral, nuestra directa amiga Dolores Fernández, que aprovecho para saludarla. Para ella todos nuestros parabienes. Logramos, mediante todos los trámites legales, subsanar el error. Cuando te abordamos, ve que vaya a la DIDA y ve cosas, nos mantenemos en comunicación. Desde que fue a la DIDA, de ahí fue directamente a la AFP y ahí están los 3 niños cobrando su pensión. Es correcto, Wilson. Lamentablemente hay muchos errores de datos en el sistema por lo que había anteriormente, que le falta un apellido, que no son casados, la fecha de nacimiento, esos errores. Entonces yo le hago un llamado a la población. Si usted tiene un error en su apellido, si usted tiene un error en su fecha de nacimiento, vaya ya a la DIDA para corregirle ese problema, para que todo esté como está en tu acta de nacimiento o como está en tu cédula actual. Entonces, porque a la hora de tú reclamar cualquier beneficio, te lo van a negar porque simplemente te dice que no coinciden los datos de tu cédula con los que están en el sistema. Ese es uno de los graves problemas que nosotros tenemos como nación, y es que la gente convive con la irregularidad cómodamente. Vemos que tenemos un error en nuestros datos y lo dejamos así, lo dejamos al tiempo porque creemos que nunca lo vamos a necesitar. Y cuando ya nos investimos, que vamos a la universidad, entonces ahí nos encontramos en el problema y tenemos que salir a arreglar lo que debimos haber hecho durante mucho tiempo. Sobre todo con todos los pasos que aquí se han dado, con las huellas dactilares y todos los avances que hemos tenido en materia de identidad en diferentes procesos. Ya van 2 procesos, que usted puede subsanar cualquier error que usted presente en esos datos. Ahora bien, eso no le da a la AFP el poder de mantener bloqueado mediante una acción a estas personas. Porque con ese error ellos le estaban cobrando las AFP y se estaban beneficiando. Entonces, ¿por qué a la hora de beneficiar a sus afiliados, entonces ahí sí está mal el nombre, o está mal esto, o está mal lo otro? Pero recibieron el dinero. Pero recibieron el dinero y se beneficiaron. Exactamente. Otro de los elementos graves en el sistema, Wilson, ahora mismo, con el tema de FP, está la devolución de los aportes. Con la devolución de los aportes, Wilson, cuando comenzó la ley en el sistema de pensión en junio de 2003, dice el artículo 45 de la ley 3 del 39, que todo aquel que al momento de entrar en vigencia el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia tuviera más de 45 años de edad y 15 de servicio en el Estado, ya tiene un derecho adquirido y se queda en el sistema actual, o sea, en Hacienda, ¿no? En ese momento. Entonces, resulta que hoy hay personas que ya tienen cumplieron los 60 años, Wilson, después del 1 de junio, cumplieron los 60 años de edad, no están trabajando
y van a la AFP a retirar su dinero y la AFP le dice que no le corresponde devolución de aporte. Teniendo los 60 años y no estando activo en nómina. Exacto. Le dice, porque tú lo cumpliste después del 1 de junio de este año. O sea, todo aquel que cumplió años después del 1 de junio para acá, no le están devolviendo los aportes, la AFP. Agarrándose en un tecnicismo que dice, porque era que cuando en el 2003 tú no tenías 45, tú tenías 44 y pico, te faltaban 4 o 5 días, un mes, 2 meses. Pero el espíritu es de que tú, a los 60 años, te toca una pensión o te devolvió tu aporte y tú no estás activo en nómina. Entonces, esa trave está ahora mismo. Eso se está planteando al Consejo de la Seguridad Social para que resuelva esa situación de gente que se están cayendo a pedazos, como decimos exactamente. popularmente. Y ese dinero está y ahí. ese dinero, ¿pero qué de ellos? Exactamente, es de ellos. Mientras tanto está secuestrado. Aquí hay un paquete de gente seria, pero le encanta lo ajeno. Vamos a tomar esta llamada, pero no le diga ladrón porque se ofende. Buenos días. Buen ¿A quién día. hablamos? Yo quiero hacerle una preguntita al señor. Sí, pero ¿con quién yo hablamos? creo que Buenos días. Buen día, Marisol. Ok, adelante. Yo quiero que él me explique, la gente que cotizábamos en el IDFS, ¿dónde fueron a parar esos fondos? Porque yo tengo 12 años trabajado, para que él me explique. Muy buena pregunta, Wilson. Entonces, doña, mira, lo que dice la ley es que el sistema de pensión comenzó en el año junio de 2003. Si tú cotizabas al Seguro Social o la empresa donde tú trabajas pagaba el Seguro Social por ti y pagó mínimo 8 años y usted tiene 60 años de edad, usted tiene derecho a una pensión por el Seguro Social. Pero esos 8 años tienen que ser antes de 2003, que usted lo haya trabajado y que la empresa haya pagado Seguro Social. Si tiene 60 años de edad, usted tiene derecho a una pensión por el Seguro Social. Esa pensión, el monto de esa pensión, Wilson y amigos televidentes y doña, es de 5.117,50, que esa es la pensión que paga el Seguro Social. No importa la cantidad de años que tú hayas laborado para el sector privado. Y ahí habría dos cosas. Habría que ver si la empresa pagaba al Seguro Exactamente. Social y habría que ver si se registraba ese pago del Seguro Exactamente. Social. Sí, porque a veces dice, porque son dos cosas. porque hay personas que me dicen, a veces van allá a la oficina, es que a mí me lo descontaban. Le digo, doña, yo no tengo la menor duda que se lo descontaban. Ahora, lo pagaban. Es que pague la empresa, porque cuando tú vas a solicitar la pensión al Seguro Social, a la Caja del Seguro Social en Santo Domingo, ellos te llenan un formulario y te piden que digan las empresas donde tú trabajaste. Entonces ellos van a los archivos a buscar a ver si esa empresa pagó. Y si pagó, te dan la pensión. O si tú le llevas 400 volantitos de lo que daba antes el Seguro Social, las cotizaciones, si tú le llevas 400, ellos no buscan los archivos. Pero ¿quién guarda eso? Cuando usted está joven no se guarda eso. Entonces, hay que ir a solicitarla al Seguro Social y ellos buscarle los archivos para ver si ese empleador pagó por ti. Bien, vamos a pedirte un permisito, Bernabé. Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Ustedes no se muevan. De Seguridad Social, todo. Bernabé, el brazo social de la Seguridad Social, sin que huela redundancia, es la vida. Es la única ley prácticamente, aparte de la energía eléctrica, que también cuenta con una defensoría del consumidor, como Así es. Protecon. Esta ley de seguridad social contó o cuenta con un brazo de defensa que es la DIDA, que es la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados. A la Seguridad Social. A la Seguridad Social. Así es. San Francisco de Macorís, acción de la DIDA. Hablemos de esto. Mira, amigos televidentes, Wilson, sí, aquí tenemos una oficina en la cual yo estoy al frente de ella. Atendemos 4 provincias, la provincia de Hermana Mirabal, la provincia María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez y la provincia de Duarte. Habemos 5 empleados aquí en la oficina aquí nuestra para atender, orientar y atender las reclamaciones de los afiliados. Antes de llegar a la oficina a las 8 de la mañana, a pesar de que el horario es a las 8:30, ya hay personas allá buscando servicio y buscando orientaciones. Entonces, la DIDA como institución tiene autonomía operativa, pero el presupuesto es definido.
Entonces, el presupuesto que tiene la DIDA se lo asigna el Consejo Nacional de la Seguridad Social. En cambio, la DIDA no recibe un centavo de los aportes que hacen los empleadores y los trabajadores, como las demás instancias del sistema. Lo que es la DIDA y la tesorería no reciben dinero. Los fondos que recibe la DIDA los recibe de la asignación que hace el Consejo Nacional de la Seguridad Social en base de lo que lo aprueba el Congreso. Entonces, nunca el presupuesto, lo que nosotros necesitamos para operar, nunca llega. Si hay una ley como esta de seguridad social que necesita que la población se empodere, la institución responsable de orientar y de defender, esa es la que tiene que llevar la voz cantante. Pero gracias a la generosidad de programas como este, el Poder de la Información y otros más, hacemos publicidad. Que debiesen ustedes tener un programa de orientación, es decir, que la DIDA, la Dirección de Defensa, tanto a nivel nacional como a nivel local, tener programas de televisión o de radio para llevar esa información a la población. Es correcto, pero vamos más lejos, Wilson. Te hablé que nosotros atendemos 4 provincias. En Samaná hay una oficina. Sí. Se abrió en el 2014. Debería haber una DIDA, no en cada provincia. En cada municipio. En cada municipio. Porque si tú me hablas a mí de Río San Juan, de Cabrera, venir a hacer una reclamación o a buscar una información aquí no es fácil. O arrancar para Samaná o para Santiago. Muchas veces a una persona entiende que se le ha violado su derecho en una clínica, en un internamiento, en una cirugía, y entiende que se le ha pagado, se le ha cobrado de más. Llama a la DIDA y nos explica su situación y le decimos, sí, tiene que venir a hacer una reclamación y le decimos lo que tiene que traer. Entonces, arrancar de Río San Juan, de Cabrera para San Francisco no es fácil. O para Samaná, o para Santiago. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento tú estás caliente, estás molesto, y tú dices, voy a arrancar para allá, pero después tienes que buscar pasaje, pedir permiso en el trabajo. Tu estado de salud. Tu estado de salud, como tú estás, lo dejas para la próxima semana, y después para la otra, y al final no termina siendo la reclamación. Entonces, pero la vida se nutre de realidades. No hay presupuesto. Por eso, hace un tiempo, la directora hizo una rueda de prensa donde informaba que había posibilidad de que hasta tuviéramos que cerrar oficinas. Yo escuché esa parte y me mortificó bastante porque yo conozco la fortaleza que tiene la DIDA, sobre todo en el caso de aquí de San Francisco de Macorís, no porque tú estás ahí, pero la DIDA es una hechura de Bernabé Matos. Es decir, es un hombre que se entrega por entero a esto y tú vives esta parte, además de que tú has sido un dirigente sindical, al igual que Nelson, de toda una vida. Y esa es tu trayectoria, ese es tu modo de vida. Ayudar siempre al otro, orientar, dar la mano. Ahora bien, dentro de la seguridad social nos quejamos de que las AFP tienen que sé yo cuánto, cientos de millones de pesos. Nos quejamos de que las ARS. Entonces, ustedes que son el brazo defensor en la seguridad social de esa población de usuarios, no cuentan con los recursos para ustedes orientar y educar para su misión. Entonces, nosotros decimos que del mismo sistema que debe salir los recursos. Debe salir de ahí. No tiene que ser del gobierno central del presupuesto. Porque así como las IPEN, CISARRI reciben comisiones y las AFP invierten dinero y ganan dinero para ellas. Y las ARS reciben super cápita de la seguridad social. La tesorería y la DIDA también deberían recibir dinero de lo que pagan los trabajadores y los empleadores. Que sea una cuota fija. Claro, claro. Porque resulta que las ARS reciben una comisión para que te defiendan a ti de las ARS, para que te garantice tu cobertura de salud. La CIPE recibe una comisión para que garantice que las AFP inviertan bien los fondos y te protejan tu dinero, tu pensión, te garantice tu pensión. Pero quien te informe y quien te orienta no recibe un centavo para que te oriente y te defienda y te informe. Entonces,
¿Qué pasa? Que durante eso se mantenga, la población no va a saber dónde ir a reclamar y dónde ir a buscar orientaciones. Y te puse el ejemplo ahorita de los 900 millones de pesos que tiene la AFP de trabajadores fallecidos que no saben que su familiar era empleado y estaba en una AFP y hay unos fondos ahí que son de ellos o un beneficio que hay ahí que es una pensión de sobrevivencia, pero no lo saben. ¿Por qué? Por falta de información. Entonces, este programa se llama El Poder de la Información y yo sé que tú conoces el poder que tiene la información. Entonces, a pesar de que nosotros damos charlas en las empresas, en los clubes que nos la solicite, pero la seguridad social necesita tener una información constante y permanente, fija, en los diferentes medios de comunicación de forma tal que la población tenga la información puntual y efectiva en cada momento. Es que, por ejemplo, región nordeste, tiene que haber más de 1 millón de afiliados a la seguridad social. Claro. Entonces, ¿cómo tú le llegas con una empleomanía de, vamos a poner que hayan 12, lleguen a 12 aquí en la región, empleados de Adidas? No, somos 5. Son 5. Y, ¿Cómo le llegan? y 3 Samaná, 8. 8. ¿Cómo le llegan a más de 1 millón de afiliados de la seguridad social que demanda de orientación? ¿Cómo le llegan? Cuando esta es una nación que vimos de espalda al conocimiento. Por ejemplo, gestión humana se prepara en las universidades a través del departamento de orientación, ¿verdad? Sí. Y yo estoy seguro que no hay una materia de seguridad social. No. Pero en la cátedra del derecho no hay una materia de seguridad social, mucho menos. Y son los que van a manejar los casos de la seguridad social de la República Dominicana. Personas como Miguel Medina, que es profesor universitario. Exacto. De Derecho, me invita a impartirle clases allá de seguridad social, pero ese es él de manera excepcional. Él de manera excepcional. Pero la Universidad Autónoma de Santo Domingo no ha sido lo suficientemente inteligente, ni la Universidad Católica Nordestana, ni la Pucamaima, para decir si estamos preparando los que se van a encargar de la gestión humana en las empresas, de los recursos humanos, como se les llame, tenemos que prepararlos sobre seguridad social para que ese colaborador de esa empresa esté al tanto de todos sus beneficios que tiene en la seguridad social y en el sistema de Otro que pensiones. me lleva a la Universidad de La Guapa es el licenciado Pedro Pablo Hernández. Exacto. También preocupado porque los estudiantes de Derecho conozcan de la ley. Y José Antonio Reynoso, que es encargado del Ministerio de Trabajo en Salcedo, también me lleva. O sea, por lo menos esas 3 personas, puedo decir, que están preocupados por el tema de la seguridad social. Pero aquí muy pocas personas, nuestro espacio inclusive cuando el primer panel que nosotros hicimos de los casi 600 que llevamos realizado fue con la seguridad social que nosotros iniciamos. Y vinimos buena representación. Todos estaban representados, a excepción de las AFP. Exacto. Pero después todos estaban representados. 9 gente, 2 horas. Sí, no había un solo sitio, no había. De las AFP tú no vas a conseguir a nadie aquí porque las AFP tienen oficinas en Santiago y en la capital. Y yo además, he abordado. Y además no dan declaraciones. No están... No hay ni un funcionario de la AFP que está autorizado a hablar. Quien habla es la coordinadora nacional de todas las AFP. Entonces, ¿a qué estamos apostando? Esa es la ignorancia como medio de cultivo para el enriquecimiento ilícito, como se está haciendo en estos momentos, a través de una seguridad social que muchas veces se convierte, y excúsame el término, prácticamente en una estafa porque usted paga y cuando demanda del servicio usted no lo tiene, como es el caso del fondo de pensiones, que le ponen todas las trabas a vida y por haber para que usted obtenga los beneficios. Entonces, así no. Debemos apostar al fortalecimiento de la información. A mí me sirve de gusto y en una ocasión digo, déjame hablar con Bernabé. Y en vez de ir a abordar a la casa, déjame ir a la oficina. Yo pienso que voy a hablar tranquilamente con Bernabé en la oficina. Tranquilamente con Bernabé en la oficina. Ese día había más de 30 gente ahí. Bueno, sí, Wilson, nosotros recibimos de 70 a 80 personas diario. Van a buscar información y van a hacer reclamación. Varios tipos de reclamación, Wilson, porque también van a buscar muchas certificaciones, porque otra parte que te va a tocar es la parte salarial.
el nivel salarial de este país es muy bajo. Y encima de ser muy bajo, existe lo que se llama la elusión. Hay empleadores que pagan, pero pagan mal. Tiene registrado el trabajador con 3, 4 mil pesos, que es una violación al Código Laboral. Al Código Laboral. Pero ese trabajador después, los beneficios que va a recibir es en base a eso. Porque muchos empresarios creen que el problema es de salud. Claro, la salud es los día a día. La pensión y el riesgo laboral es una eventualidad más lenta, pero cuando eso pasa, entonces vienen los problemas serios ahí. Ya nos hicieron señas. Teníamos una actividad que va a ser pospuesta. Me gustaría que habláramos de eso brevemente. Sí, para este jueves 15 de noviembre teníamos una actividad, una conferencia que venía la directora Nercia Marmoleo a impartirla. Y decidimos posponerla para el primer trimestre del año que viene, y a la persona que hemos invitado le reiteramos que le hemos decidido posponerla y que próximamente le estaremos haciéndole llegar su invitación para que también nos acompañe, personas que siempre nos apoyan. Le vamos a informar oportunamente la fecha y el lugar donde vamos a hacer esa conferencia. A mí me gustaría que esa fuera una conferencia dirigida específicamente a los departamentos de gestión humana de cada empresa pública y privada de San Francisco de Macorís. Es decir, tenemos que garantizar de que esas personas estén, porque hay una gran debilidad marcada en los departamentos de gestión humana. No saben de seguridad social. Yo hice el empeño fuertemente con los recursos humanos, Wilson, atendiendo a tu recomendación, y yo lo sé, a los empresarios, pequeñas y microempresas, a los trabajadores, a las organizaciones gremiales, para que participen en esa conferencia. Y los vuelvo a invitar, porque es sumamente importante del empoderamiento de la ley. Hay muchos beneficios que tiene la ley, que por desconocimiento para hacer los reportes, como son los subsidios por enfermedad común, la lactancia, el subsidio por enfermedad, el subsidio de maternidad y lactancia, no los reclaman, no los consiguen las personas porque desconocen el procedimiento para hacer los registros en el sistema. Excelente, Bernabé. Ya nos hicieron señas, sabe cómo son los plazos en la televisión. Gracias del alma por estar con nosotros. Ustedes y yo, el próximo domingo aquí nos encontraremos. Buenos días.